Mi nombre es Renato Ferrini. Llevo 22 años trabajando como guardia de seguridad en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. He revisado, de manera conservadora, más de 90.000 horas de grabación de circuito cerrado en ese edificio. Y callé durante 6 años exactos, lo que las cámaras grabaron junto a la tumba de Carlo Acutis. No soy un hombre religioso. Lo digo con la misma claridad con que lo decía entonces. Mi trabajo es observar, registrar, documentar. Las cámaras no mienten. Los archivos de video tienen metadatos que no se pueden alterar. Yo confío en los datos. Siempre confié en los datos. Lo que grabaron esas cámaras entre las 2 y las 3 de la madrugada del 17 de noviembre de 2018 desafió cada categoría que yo conocía. No había explicación técnica. No había falla en el equipo. No había manipulación de los archivos. Y sin embargo, lo que vi en esa pantalla durante 118 minutos consecutivos sigue siendo, para cualquier sistema de análisis que conozco, imposible. Callé porque tenía miedo. No miedo de lo que había visto. Miedo de lo que significaba que fuera real. Hoy voy a contarles todo. Llegué a Asís en el año 2001, con 34 años, una separación reciente y una maleta con poca ropa. Mi ex esposa se había quedado en Milán con nuestra hija Julia, que entonces tenía 4 años. Yo necesitaba desaparecer, no en sentido dramático, sino en el sentido práctico de quien necesita un lugar donde nadie lo conozca y donde el trabajo sea suficientemente rutinario para no tener que pensar demasiado. Un amigo me habló de una plaza vacante en el servicio de seguridad de la Basílica. Buen sueldo para el costo de vida de la zona. Turnos nocturnos disponibles. El edificio era grande, 200 metros de largo aproximadamente, con la porciúncula en su interior. Me explicaron que el volumen de peregrinos era de unos 5 millones al año. Eso significaba cámaras, protocolos, coordinación con la policía municipal, trabajo real. Nunca fui creyente. Mi madre era practicante, me llevó a misa hasta los 12 años, y después de eso, yo decidí por mi cuenta que prefería los domingos libres. No tengo hostilidad hacia la religión. Simplemente no me habla. Los peregrinos que llegaban a la basílica me parecían personas sinceras que buscaban algo. Ese algo no era para mí, y yo no juzgaba a nadie por buscarlo. Durante 16 años, mi trabajo fue exactamente lo que esperaba. Revisar grabaciones, coordinar con los otros guardias, reportar incidentes menores. Un turista desmayado por el calor. Un bolso robado en el atrio. Una vez, en 2009, un hombre intentó llevarse una veladora de bronce del altar lateral, y lo detuvimos antes de que saliera por la puerta norte. Esos eran mis incidentes. Documentables, comprensibles, archivados. La tumba de Carlo Acutis llegó a la Basílica el 15 de octubre de 2017. Yo no sabía mucho de él entonces. Sabía lo que todos los que trabajaban allí sabían. Era un joven italiano que había muerto en 2006, a los 15 años, de leucemia. Que su cuerpo había sido trasladado a Asís porque tenía devoción a la porciúncula. Que había peregrinos que venían específicamente a visitar su sepulcro. Eso era todo lo que necesitaba saber para hacer mi trabajo. Mis cámaras cubrían la zona de la tumba desde 2 ángulos distintos. Cámara 16, plano frontal, distancia de 4 metros y 20 centímetros desde el lente hasta el sepulcro. Cámara 17, plano lateral a 45 grados, distancia de 6 metros. Ambas cámaras grababan en alta definición, 24 cuadros por segundo, con marca de tiempo sincronizada al servidor central. El 17 de noviembre de 2018, a las 2 horas, 3 minutos y 47 segundos de la madrugada, algo comenzó. Yo estaba en la sala de monitoreo. Turno de noche, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. La sala tiene 8 pantallas. Yo revisaba grabaciones archivadas de la semana anterior
mientras mis compañeros Stefano y Marco hacían rondas por el edificio. La basílica estaba vacía, cerrada al público desde las 10 de la noche. Miré la pantalla correspondiente a la cámara 16, no porque algo me llamara la atención, sino porque era parte de mi revisión rutinaria. Y me detuve. Había luz. No la luz de los focos del recinto, que yo conocía perfectamente. Blanca, fría, distribuida uniformemente desde el techo. Esta era diferente. Una luminosidad concentrada, entre blanca y dorada, que emanaba desde la zona del sepulcro. No proyectada sobre él, emanando desde él. Pensé inmediatamente en una falla del sistema. Un píxel sobresaturado. Un reflejo de alguna fuente externa. Miré el reloj del servidor. 2 horas, 4 minutos, 12 segundos. Tomé nota en mi cuaderno. Abrí el panel de diagnóstico de la cámara. Todo dentro de parámetros normales. Saturación de color, normal. Balance de blancos, calibrado. Sin errores de hardware reportados. Cambié a la cámara 17 para confirmar desde el ángulo lateral. La luz también estaba ahí. 2 cámaras independientes, 2 ángulos distintos, la misma fuente luminosa, capturada simultáneamente. No era un artefacto de una sola cámara. Era algo físicamente presente en ese espacio. Me puse de pie. 15 años de trabajo nocturno te enseñan a no precipitarte. Cada anomalía tiene una explicación. Yo había visto luces extrañas en cámaras antes, un reflejo de faro de auto por una ventana mal sellada, la pantalla de un teléfono olvidado por un técnico, incluso, una vez, en 2014, un error de sincronización de los focos automáticos que creó un efecto de parpadeo durante 40 minutos. Siempre había una explicación. Revisé el sistema de iluminación del recinto. El tablero de control reportaba todos los circuitos apagados en la zona de la tumba, exactamente como debían estar a esa hora. 0 actividad eléctrica en ese sector. La luz seguía ahí. Llamé a Stefano por radio. Le pedí que pasara por la zona del sepulcro sin decirle por qué. 40 segundos después, su voz llegó por el transceptor. «Renato, ¿tú ves lo que yo estoy viendo?» Le dije que sí. «¿Qué hago?» Le dije que no hiciera nada, que se quedara quieto y observara, que yo seguía grabando desde la sala. Stefano estuvo de pie frente a la tumba durante 22 minutos. Después me llamó de nuevo y me dijo que tenía que alejarse porque le temblaban las rodillas. Que no era miedo exactamente, que era otra cosa que no sabía cómo describir. A las 2 horas y 17 minutos, hice algo que nunca había hecho antes en 22 años de trabajo. Salí de la sala de monitoreo, dejando las grabaciones corriendo solas. Caminé hacia la nave central. La basílica de noche tiene una temperatura constante de 16 grados centígrados, independientemente de la estación. Es una característica del edificio conocida por todos los que trabajan allí. Esa noche, a medida que me acercaba a la zona de la tumba, el termómetro de mi reloj de muñeca, un Casio ProTrek con sensor de temperatura, marcó 17 grados a 4 metros de distancia, 16 a 3 metros, y a 2 metros del sepulcro, cuando la luz era visible a simple vista, el sensor marcó 19 grados centígrados, 3 grados más que la temperatura base del recinto. Me detuve a 1,5 metros. No me acerqué más. Tenía el radio en la mano. Tenía el cuaderno en el bolsillo. Lo que veía no era atribuible a ningún sistema instalado en ese edificio. Era una luminosidad difusa, sin fuente puntual identificable, que parecía emerger desde el interior de la estructura de la tumba. Duró hasta las 3 horas, 41 minutos, 118 minutos en total. Cuando se apagó, el recinto quedó exactamente igual que antes. Los focos del techo, la piedra de la tumba, el silencio. Yo me quedé parado otros 4 minutos sin moverme. Después volví a la sala, guardé los archivos de esa noche en un disco externo personal,
y no dije una sola palabra a nadie hasta 6 años después. Esa noche revisé los archivos 3 veces antes de terminar el turno. La primera revisión fue técnica. Analicé cuadro por cuadro el inicio del fenómeno, entre las 2 horas 3 minutos 47 segundos y las 2 horas 4 minutos exactos. La luz no apareció de golpe. Aumentó de intensidad en un periodo de 13 segundos, desde un nivel de luminancia de aproximadamente 12 candelas por metro cuadrado hasta un pico que mi monitor no podía medir con exactitud, porque excedía el rango de calibración configurado para grabación de interiores nocturnos. Eso me dijo el software de análisis. Valor de luminancia fuera de rango. Máximo superable. 400 candelas por metro cuadrado. 400 candelas por metro cuadrado. Para que entiendan la escala, la luz directa del sol a mediodía mide aproximadamente 100.000 candelas por metro cuadrado. Un foco LED doméstico de alta potencia produce alrededor de 800. Lo que sea que estaba grabando esa cámara excedía el límite del sensor configurado para interiores nocturnos. No para exteriores, para interiores nocturnos. Eso era mucho más que un reflejo. La segunda revisión fue geométrica. Utilicé el software de análisis de cuadros que usamos para incidentes de seguridad, el mismo que usamos para rastrear movimientos de personas sospechosas. Tracé vectores desde la fuente de luz hacia las superficies adyacentes. Las sombras proyectadas sobre la pared norte y el suelo de mármol eran consistentes con una fuente de luz ubicada aproximadamente en el centro del sepulcro, entre 15 y 20 centímetros sobre la superficie de la piedra. No había ningún dispositivo instalado en esa posición. Yo conocía cada centímetro de esa instalación. La tercera revisión fue la más larga. Me concentré en los cuadros en los que Stefano estaba visible en la imagen. Su postura, sus movimientos. En el minuto 17 de su presencia frente a la tumba, a las 2 horas y 34 minutos, en la grabación de la cámara 16, se ve claramente que Stefano lleva la mano derecha al pecho, y se ve que dobla las rodillas. No cae. Pero hay un segundo, fotograma 232 de esa secuencia, en el que su peso está distribuido de una manera que cualquier analista de postura corporal identificaría como el inicio de una caída interrumpida. Algo lo afectó físicamente. Cuando el sol salió y terminó mi turno, fui a hablar con Stefano. Le mostré ese fotograma. Me miró durante un momento y luego dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Renato, cuando estaba parado ahí, sentí calor en la mano. Aquí. Y señaló la palma de su mano derecha. Le pregunté si tenía alguna explicación. Dijo que no. Le pregunté si quería reportarlo. Tardó 10 segundos en responder. Luego dijo, «Tú decides». Yo decidí no reportarlo. Todavía no sé si esa fue la decisión correcta. Lo que sí sé es que durante los 6 años siguientes, revisé esos archivos exactamente 47 veces. Y cada vez, la explicación técnica que buscaba no aparecía. Pero esto no fue todo. 3 semanas después de la primera noche, el 2 de diciembre de 2018, el fenómeno volvió. Esta vez yo estaba preparado. Había instalado, por cuenta propia y con permiso verbal del supervisor técnico para pruebas de calibración, un segundo sensor de temperatura en la zona del sepulcro. Un termómetro ambiental de precisión, marca Testo, modelo 645, rango de medición de -30 a +85 grados centígrados, precisión de +/-0,3 grados. Lo había fijado a uno de los soportes metálicos de la iluminación, a 1,80 m de distancia del centro del sepulcro. A la 1:48 de la madrugada, el sensor marcó 16 grados. Normal. A las 2 horas y 12 minutos, cuando la cámara comenzó a registrar nuevamente el incremento de luminosidad, el sensor marcó 16,4 grados. A las 2 horas y 22 minutos, en el pico de intensidad luminosa, el sensor marcó 17 grados con 8 décimas.
un incremento de 1,4 grados sobre la temperatura base, en un recinto cerrado, a una hora en que no había ninguna fuente de calor activa. Descargué los datos del sensor a las 7 de la mañana. Los guardé junto con los archivos de video. Y seguí callado, porque había algo más que yo aún no había procesado del todo. Algo que estaba en los archivos desde la primera noche y que no había querido ver directamente. En la grabación de la cámara 17, ángulo lateral, existe un cuadro específico, el fotograma 772 de la secuencia, entre las 2 horas 40 minutos y las 2 horas 41 minutos, en el que la distribución de la luz alrededor del sepulcro forma un patrón geométrico. No soy un hombre de imágenes simbólicas, no interpreto formas en nubes, ni veo figuras en el ruido visual. Pero ese patrón lo describí en mi cuaderno esa misma mañana, antes de saber qué era. Escribí: distribución radial con eje central fijo, similar a una monstración. Monstración. Esa fue la palabra que escribí. Semanas después, cuando empecé a investigar a Carlo Acutis, encontré su frase más conocida: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y encontré la imagen de una custodia eucarística. Abrí mi cuaderno. Comparé. Me quedé sentado en mi escritorio, en el pequeño apartamento que alquilo a 3 calles de la basílica, durante 40 minutos sin hacer nada. Hasta ese momento, Carlo Acutis para mí era una presencia institucional. Un nombre en los formularios de seguridad, un sector del edificio que requería atención especial, un volumen de peregrinos que había que gestionar. No era una persona. Era un protocolo. Empecé a leer sobre él de manera metódica, no devocionalmente, como un investigador que necesita entender el contexto de una anomalía. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia fulminante tipo M3. 15 años de edad. Desde el diagnóstico hasta la muerte transcurrieron menos de 2 semanas. Le ofrecieron tratamientos que podrían haberle dado más tiempo. Se negó a recibirlos si eso significaba sufrir sin garantías de recuperación. Pidió que su sufrimiento, en sus propias palabras, fuera ofrecido por el Papa y por la Iglesia. Eso lo leí en un documento del proceso de beatificación que encontré en el archivo de la Biblioteca Municipal de Asís. Tenía 15 años cuando dijo eso. Yo tenía 43 cuando dejé a mi hija en Milán porque no podía sostener mi matrimonio. Y nunca había tomado una decisión así de clara sobre nada. Seguí leyendo. Documentó 164 milagros eucarísticos de todo el mundo. Creó una exposición itinerante que llegó a más de 10 países. Programó una base de datos completa siendo adolescente, antes de que existieran las herramientas que hoy harían eso fácil. Lo hizo solo, con una computadora en su habitación. Hablé con el padre Antonio, el sacerdote responsable del sector de la tumba. Le dije, de manera vaga, que estaba haciendo una investigación personal sobre la historia del espacio. Me habló de los peregrinos que venían de Brasil, de Costa Rica, de México. Me contó del niño Mateus, de Campo Grande, curado de un problema pancreático grave en 2013. Me contó de Valeria Valverde, de Costa Rica, con trauma craneal en 2022. Ambos casos estudiados formalmente por el Vaticano. Le pregunté al padre Antonio si había habido algún fenómeno inusual documentado en el área de la tumba. Me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. ¿Por qué lo pregunta? Le dije que era parte de mi trabajo de seguridad. Él asintió despacio. Luego dijo: hay cosas que los peregrinos reportan. Calor, luz, a veces fragancias sin fuente. No hablo de eso de manera oficial, pero sí ocurre, y no solo a los creyentes. Esa última frase se quedó conmigo. No solo a los creyentes. 2 días después de esa conversación,
Al revisar el archivador de objetos encontrados del sector norte, donde se guardan los artículos que los visitantes dejan junto a la tumba y que recogemos para catalogar, encontré algo que no tendría que estar ahí. Era un sobre pequeño, sin sellar, con mi nombre escrito a mano. Renato Ferrini. Mi nombre completo, escrito con una letra clara, pequeña, sobre papel blanco. Dentro había una fotografía impresa. En la fotografía se veía la tumba de Carlo Acutis, tomada desde un ángulo que reconocí inmediatamente. Era el mismo ángulo de la cámara 17. El mismo encuadre. Pero la fotografía no era una captura de mi sistema. La resolución era diferente. El color era diferente. Y en la fotografía, sobre la tumba, había una luminosidad exactamente igual a la que yo había grabado. En el reverso de la fotografía había una fecha. 17 de noviembre de 2018. La misma fecha de mi primera noche. Yo no había hablado con nadie de lo que grabé esa noche. Nadie, excepto Stefano, sabía lo que habíamos visto. Y Stefano no tenía cómo haber generado esa fotografía. Fui al archivo de objetos encontrados de los 6 meses anteriores. No había registro de ese sobre. No había fecha de ingreso. No había descripción. Estaba simplemente ahí, entre un rosario sin identificación y una nota manuscrita en portugués. Pregunté a los 3 guardias que habían trabajado en ese sector durante la semana. Ninguno recordaba haberlo visto llegar. Ninguno lo había catalogado. Un sobre con mi nombre. Una fotografía de algo que nadie sabía que yo había grabado. Fechada en la primera noche. Llevé el sobre a mi apartamento y lo puse en el mismo cajón donde guardaba el disco externo con los archivos de video y los datos del sensor texto, y allí permanecieron durante 6 años. Si lo que describe el título que ven en esta pantalla es verdad, entonces necesito explicar qué significa callarlo durante 6 años. No fue indiferencia, fue exactamente lo contrario. Durante los primeros 2 meses después de la primera noche, dormí mal. No en el sentido poético de quien no puede cerrar los ojos. En el sentido clínico de quien fragmenta el sueño en segmentos de 45 minutos, se despierta con la frecuencia cardíaca elevada y no puede identificar ningún pensamiento específico como causa. Mi médico en Asís, el doctor Pavesi, me prescribió un ciclo de 30 días de lorazepam 0,5 miligramos. Lo tomé durante 12 días y lo dejé porque prefería estar despierto con los datos en la cabeza que sedado sin ellos. En mi trabajo, empecé a revisar el sector de la tumba, con una frecuencia que mis colegas notaron. 4 veces por turno, en lugar de las 2 estipuladas. El supervisor me preguntó si había detectado algún riesgo de seguridad específico. Le dije que estaba siendo meticuloso. No era del todo mentira. Llamé a mi hija Julia en marzo de 2019. Tenía 21 años para entonces. Estudiaba diseño gráfico en Milán. Hablábamos quizás 3 veces al año, en fechas concretas. Esa vez la llamé un martes sin ninguna fecha especial. Ella contestó con la cautela de quien espera malas noticias. Le dije que no había malas noticias, que solo quería hablar. Hablamos durante 40 minutos. Al terminar, ella dijo, «Papá, ¿estás bien?» Le dije que sí. Y era parcialmente verdad. En octubre de 2019, el Vaticano autorizó la exhumación del cuerpo de Carlo Acutis para el proceso de beatificación. Yo estaba en el edificio cuando llegaron los técnicos. No era parte de mi turno ese día, pero pedí cambio. Quería estar ahí, aunque no supiera exactamente por qué. El cuerpo fue encontrado íntegro. Eso fue lo que dijeron oficialmente. Yo no vi el proceso directamente, pero escuché a 2 de los técnicos del Vaticano hablar en la sala de coordinación. Uno le decía al otro, «La consistencia del tejido es la de alguien que lleva meses, no 13 años. 13 años. Desde 2006 hasta 2019. Tomé nota en mi cuaderno. La beatificación fue el 10 de octubre de 2020. Pandemia,
ceremonia reducida en Asís. Yo estaba de turno. Vi la misa en una de las pantallas de la sala de monitoreo, sin audio, porque los protocolos de seguridad ese día requerían atención constante a las cámaras exteriores. En algún momento, en la pantalla de la cámara 16, vi el altar donde estaba expuesto el cuerpo de Carlo. Y sin poder explicar exactamente qué me pasó, tuve que pausar la revisión rotatoria de pantallas y quedarme mirando esa imagen durante casi 3 minutos. Stefano entró a la sala a cambiarme para el descanso. Me miró. Miró la pantalla. No dijo nada. Después se sentó en la silla vacía y también miró. Así pasamos los dos los siguientes 4 minutos, en silencio, mirando una ceremonia religiosa en una pantalla de vigilancia. Dos hombres que no se consideraban creyentes. El quiebre llegó en 2024. Mi madre murió en enero de ese año. Tenía 78 años, en Milán. Yo fui al funeral, estuve 3 días, y cuando volví a Asís, algo había cambiado en mí de una manera que no sabía describir entonces, y que todavía describo con dificultad ahora. Era como si la muerte de mi madre hubiera disuelto una resistencia que yo ni sabía que estaba manteniendo activa. La primera persona a quien se lo conté, completamente, fue al padre Antonio. Era un miércoles por la tarde. Lo busqué después de que cerraron las puertas al público. Le pedí que nos sentáramos. Le mostré el disco externo, los datos del sensor texto, la fotografía del sobre, las notas del cuaderno. El padre Antonio escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio durante bastante tiempo. Luego dijo: ¿por qué lo calló tanto tiempo? Le dije la verdad, porque si lo que grabé era real, entonces necesitaba repensar cosas que había decidido no volver a pensar. Y repensar esas cosas daba miedo. Él asintió. No me sermoneó. No me dijo que tenía que convertirme ni que Dios me estaba esperando. Me dijo algo más simple. A Carlo le gustaba la gente honesta. Creo que le habría caído bien. Eso me hizo reír. No lo esperaba. Después hablé con Giulia. Era junio de 2024. La invité a venir a Asís por primera vez. Tenía 27 años y nunca había visitado el lugar donde yo vivía desde hacía más de 20. Vino un fin de semana. Le mostré la basílica durante el día, entre los peregrinos, como una visita normal. Esa noche, en mi apartamento, le mostré todo lo que había guardado en ese cajón. Giulia es diseñadora gráfica. Trabaja con imágenes profesionalmente. La primera cosa que hizo fue analizar la fotografía del sobre en su computadora. Pasó 40 minutos aplicando diferentes filtros de análisis de iluminación. Después me dijo: esta fotografía no tiene ninguna fuente de luz artificial identificable. El patrón de dispersión luminosa no coincide con ningún tipo de foco, LED, halógeno ni fluorescente. No hay artefactos de flash. Es como si la luz saliera del objeto mismo. Lo sé, le dije. Papá, ¿cuándo tomaste esta foto? Le dije que yo no la había tomado. El silencio que siguió duró varios segundos. Después Giulia dijo, muy despacio: entonces, ¿quién la tomó? No tengo respuesta para esa pregunta. No la tenía entonces. No la tengo ahora. La canonización de Carlo Acutis fue el 7 de septiembre de 2025. Papa León XIV. Jubileo. Yo pedí vacaciones esa semana por primera vez en 4 años. No fui a Roma, donde fue la ceremonia. Me quedé en Asís. Me senté frente a la tumba durante 3 horas consecutivas, algo que nunca había hecho. No recé, porque no sé rezar. No pedí nada. Solo estuve ahí, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, y escribí lo que recordaba de cada noche que había pasado revisando esas grabaciones. 47 revisiones en 6 años. Conté las entradas del cuaderno. Eran 46. En algún momento había revisado los archivos sin anotar nada. Probablemente la noche en que murió mi madre. No recuerdo si estuve en la sala de monitoreo esa semana o si lo soñé.
La decisión de hablar públicamente la tomé ese día, sentado frente a la tumba. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque entendí que guardar esas grabaciones solo para mí era, de alguna manera, un error. No en sentido moral, en sentido práctico. Esos archivos documentan algo que otras personas, peregrinos, familiares de enfermos, gente que busca algo que no sabe nombrar, merecen saber que existe. Hoy tengo 57 años. Sigo trabajando en la basílica, aunque ya no en turno nocturno. Lo pedí a finales de 2024. No porque tenga miedo de lo que las cámaras puedan grabar, sino porque necesitaba dormir de otra manera. Entregué una copia de los archivos al equipo de investigación de la Conferencia Episcopal Italiana en octubre de 2025. Están siendo analizados. No sé qué dirán. No necesito que digan nada específico. Los datos son los datos. Stefano se jubiló en 2023. Vive en Perugia con su esposa y sus 3 hijos. Cuando le conté que iba a hablar de esto, me dijo, ya era hora. Luego me dijo, la palma de la mano me ardió durante 3 días después de esa noche. No me lo había dicho antes. No sé por qué no me lo dijo antes. Quizás por la misma razón que yo callé durante 6 años. Julia me llama ahora todas las semanas. No antes una vez al año, sino ahora todas las semanas. No atribuyo ese cambio directamente a Carlo Acutis. Pero hay una conexión de tiempo que no puedo ignorar. Cuando alguien me pregunta qué creo que grabaron esas cámaras, respondo siempre de la misma manera. Digo, tengo 93.000 horas de grabación de ese edificio. En esas 93.000 horas, solo existe un periodo de 118 minutos que no puedo explicar con las herramientas técnicas disponibles. Un periodo. 1. En toda una carrera. Y digo, ese periodo coincide exactamente con el sepulcro de un joven de 15 años que murió diciendo que su sufrimiento era un regalo, que creó una base de datos de 164 milagros desde su habitación, que escribió que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, y cuyo cuerpo, 13 años después de su muerte, fue encontrado con la consistencia de alguien que llevaba meses, no años. Digo, yo no llamo a eso un milagro. No sé llamarlo, pero tampoco sé llamarlo de otra manera. Y digo, por último, lo que escribí en mi cuaderno la mañana después de la primera noche, a las 6:47 de la mañana, cuando el sol comenzaba a entrar por las ventanas altas de la sala de monitoreo, y yo aún tenía los auriculares puestos y los archivos abiertos en la pantalla. Lo que registraron estas cámaras esta noche no tiene explicación en ningún manual que yo conozca, y llevo 22 años confiando en los manuales. Quizás ese es el problema. Ese fue el momento en que empecé, sin saberlo todavía, a dejar de callar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.